Bienvenidos queridos amigos de Audio Prolapse en este vídeo donde vamos a ver qué es una saturación o una distorsión armónica y cómo estamos cambiando el sonido exactamente utilizando estos plugins de saturación y de distorsión dentro de nuestras mezclas o en pistas individuales. Pero antes de esto, les voy a invitar que visiten la página de Audio Prolapse, donde hay una gran cantidad de videotutoriales divididos por categorías de mezcla, masterización, diferentes secuenciadores como Logic, Ableton, Cubase, Studio One, con dos palabras, absolutamente todos los secuenciadores más utilizados que podemos ver hoy en día en el mercado de audio. Aparte de esto, tenemos descuentos muy grandes en nuestros packs y tutoriales individuales, utilizando los códigos de descuento disponibles en nuestra página, simplemente entrando en el apartado códigos de descuento disponibles. Así que las personas que les gustaría ver tutoriales sin interrupciones, tutoriales que son muy completos, simplemente pueden visitar la página de Audio Prolapse. Aparte de esto, les voy a invitar que os suscribáis a mi canal, ya que podéis ver que la mayoría de las personas que están viendo mis vídeos, no sé por qué, pero no están suscritas. Y podéis ver exactamente las estadísticas de YouTube, donde podemos ver que la mayoría de las personas que están visitando mi canal no están suscritas. Así que les invito de nuevo que os suscribáis a mi canal, que comentéis, que dejéis vuestras sugerencias o deseos para la grabación de futuros vídeos o tutoriales. Y también que le dais al botoncito me gusta si le ha gustado el vídeo. Pero ahora volviendo al vídeo donde vamos a ver exactamente qué es una distorsión armónica y cómo funciona. Por primero, podéis ver que abriendo, por ejemplo, varios plugins, ya que hay una inmensa cantidad de plugins de saturación, de distorsión hoy en día. Y exactamente para crear esta diversidad en el sonido o para crear una distorsión en un sonido, estamos utilizando este tipo de herramientas. Y como podemos ver, hay una gran variedad de distorsiones. Por ejemplo, observando el plugin de FabFilter Saturn, que se puede decir que es uno de los plugins más complejos de saturación que hay. En sentido, aquí podemos crear varias bandas de distorsión. Es un plugin de distorsión multibanda. Y aparte de esto, aquí podemos añadir una gran variedad de modulaciones. Pero aparte de esto, podéis observar aquí todos los tipos de distorsión y de saturación que tenemos. Tenemos de válvulas, de cinta, de amplificadores, de saturación, de transformadores, de FX. Y exactamente por este tipo, en la mayoría de las mezclas, estamos utilizando una saturación de cinta, ya que está añadiendo exactamente esta calidad, este colorcito analógico, digamos, este calor que muchas veces falta a las mezclas digitales. Y exactamente por este motivo aquí podemos ver estas opciones de diferentes saturaciones y distorsiones. Pero antes de esto, vamos a ver qué es exactamente una saturación o una distorsión del sonido y por qué exactamente estamos obteniendo este efecto, ya que es importante de entender por qué estamos utilizando estos plugins y el efecto que están creando. Esto nos permite de utilizar estos plugins de una manera mucho más adecuada y una manera mucho más controlada, ya que exactamente estos plugins pueden añadir mucho carácter a nuestro sonido, pero si no sabemos utilizarlos, también pueden estropear por completo una mezcla o una pista individual. Así que este vídeo va a empezar con una pequeña lección de los armónicos y qué son exactamente estos armónicos que estamos obteniendo utilizando este tipo de plugins. Así que lo primero que vamos a ver es exactamente los armónicos que estamos creando con la utilización de estos plugins. Y utilizando estos plugins estamos creando armónicos pares y impares. ¿Y cuál es la diferencia
entre estos dos tipos de armónicos. Simplemente, como sugiere el nombre, los armónicos pares siguen una serie de 2, 4, 6, 8, etc. y son multiplicaciones de la frecuencia fundamental que tiene un sonido. Luego los armónicos impares o desiguales, también podemos verlo, que se llaman de tal manera, siguen una serie de 3, 5, 7, etc. ¿Y qué es un armónico, pero? Un armónico es una múltiple de la frecuencia fundamental, como he dicho ya. Un armónico se define como cualquier frecuencia resonante que existe por encima de la frecuencia fundamental. Y al examinar los armónicos de la serie armónica, notamos lo siguiente. Incluso los armónicos se componen de octavas y quintas. Los armónicos impares están formados por terceras formando un acorde de séptima dominante. Los armónicos generados dependerán de la nota o acorde que se está tocando y cada frecuencia producirá armónicos diferentes. Los armónicos que se escuchan se basan en la frecuencia fundamental que se reproduce y producen una amplitud o volumen más baja a medida que aumenten de 1 al 8. En sentido, el volumen de cada uno de estos armónicos que se está creando es más bajo, aumentando de 1 al 8. Pero como ocurre con muchos aspectos de la producción de audio, los armónicos pares e impares se pueden calcular con algunos cálculos muy simples. Como he mencionado antes, ambas son multiplicaciones de la frecuencia fundamental, donde los armónicos impares aumentarán en múltiples de 3, 5, 7, etc. y los armónicos pares en múltiples de 2, 4, 6, etc. Puede pensar en estos armónicos o también se pueden llamar sobretonos como frecuencias que están añadiendo carácter y definen el timbre del sonido. La adición de armónicos produce un sonido mucho más interesante y es la razón por la cual el sonido de distorsión es realmente como más agradable de escuchar. Ahora que hemos aclarado esto, analicemos la distorsión armónica, par o impar. Y exactamente aquí vamos a ver cómo se están creando estos armónicos utilizando, por ejemplo, este filtro de overdrive. Aquí exactamente he bajado el volumen, ya que para crear este tono que vamos a ver, he insertado un oscilador de audio que va a crear, por ejemplo, una onda de sonido senoidal de 100 Hz. O por ejemplo, vamos a ver, como he mencionado en este ejemplo, de 440 Hz. He bajado el volumen ya que simplemente no es un sonido muy agradable. Pero ahora he generado este sonido, vamos a activarlo. Podéis ver que ya tengo señal en la pista. Ahora vamos a insertar este plugin de Voxengo Span. También hay una versión gratuita de Voxengo Span que podemos descargar de la página de Voxengo. Es un plugin que puede proporcionarnos una visualización de las ondas de sonido y puede ser muy útil. Si queremos ver exactamente lo que hacen estos plugins, simplemente aquí tenemos que seleccionar High Resolution, ya que el default se ve de tal manera, pero con una resolución alta, directamente estamos visualizando ahora la onda de sonido que estamos creando y es la onda de sonido de 440 Hz, podemos verlo aquí. Luego, simplemente voy a activar este plugin de overdrive y podéis ver que añadiendo más saturación, cómo vamos a crear estos armónicos que estoy hablando. Podéis ver que ahora más drive o más saturación o distorsión estoy añadiendo, más armónicos se van a crear. Podéis ver añadiendo más y más distorsión, cómo están empezando a crearse estos armónicos. Podéis ver, aquí tenemos en 2000, 3000, 4000. Bueno, no es exactamente en 2000, ya que no se puede ver con una exactitud cuál es la frecuencia. O mejor dicho, sí que se puede, cuando estamos encima me está mostrando que es en 2200 Hz. Así que podéis ver cómo funciona la distorsión
más distorsión le damos, más armónicos estamos creando en un sonido. Luego tenemos en muchos de los plugins esta opción de tono. Simplemente va a modular el tono. Podemos crear más frecuencias graves o agudas, ya que en muchos plugins, por ejemplo, como en este plugin de FabFilter Saturn, podéis ver que el tono está como un ecualizador. Tenemos presencia, agudos, medios y bass. Pero esta opción en la mayoría de los plugins simplemente la podemos ver como tono. Así que exactamente esta opción de tono está cambiando el balance de los armónicos que estamos creando. Pueden ser armónicos con una frecuencia más grave, más aguda o frecuencias medias. Pero ahora vamos a observar exactamente, vamos a hacerlo un poco más pequeño a este plugin, lo que ocurre cambiando aquí todos estos modos de distorsión. Y exactamente esto es muy importante de entender. La diferencia de los armónicos que vamos a crear utilizando diferentes tipos de saturación. Pero antes de esto, ya que estábamos hablando de armónicos pares e impares, podéis ver que en este plugin de Klangheim, que les recomiendo que lo chequeamos, ya que los plugins de Klangheim son unos de los mejores plugins que hay hoy en día en el mercado, y podéis ver el precio que tienen de 24 euros. Mjuk es uno de los mejores compresores de válvulas que hay y que podemos encontrar. Esta saturación Camaleón es una saturación muy compleja y hay varias opciones, y el precio de estos plugins es simplemente de broma y son unos de los mejores plugins como calidad de sonido. Volviendo a este plugin, podéis ver que, por ejemplo, dependiendo de la distorsión que estamos seleccionando, tenemos diferentes opciones digitales, fuzz de una consola, de válvulas, y podéis ver que en digital aquí tengo harmonic balance, tengo even y odd. En sentido, aquí podría ver ya exactamente estos armónicos pares e impares que en inglés se llaman even y odd. Los armónicos even son armónicos pares, armónicos odd son armónicos impares, y podéis ver que ahora, como voy a crear exactamente estos armónicos y la diferencia que vamos a ver en este plugin de Voxengo Span, simplemente voy a activar este plugin y podéis ver ahora con even o pares, podéis ver los armónicos que estoy creando, armónicos pares, armónicos impares, podéis ver cómo se distribuyen, y aparte de esto podéis ver que he creado 5 armónicos. Aquí se están creando 4 armónicos. Exactamente esta es la diferencia entre los armónicos pares y impares, que los pares son armónicos pares de la frecuencia fundamental, como ya he dicho, 2, 4, 6, 8, etc. Impares son 3, 5, 7, etc. Y podéis ver, aquí podemos observar exactamente esta diferencia entre los armónicos. Y aquí podéis ver que también este plugin tengo primeros 4 armónicos o infinito, en sentido la cantidad de armónicos que estoy creando. Estos son armónicos impares, estos son armónicos pares. Exactamente de tal manera funcionan estos plugins de saturación y de distorsión. Simplemente están creando armónicos pares e impares en la señal. Y esto no significa que cuando estamos seleccionando pares o impares vamos a crear únicamente estos armónicos. En muchas ocasiones, utilizando estos plugins, se va a crear una mezcla entre armónicos pares e impares. No tenemos que pensar que estamos creando solo armónicos pares o solo armónicos impares. Muchas ocasiones se están creando una mezcla entre estos dos tipos de armónicos. Y algo muy importante también, y esto lo vamos a ver abriendo exactamente este plugin de Cliff Audio, que también ya tengo un vídeo explicando cómo funciona este plugin, y podéis ver que también aquí tengo esta opción de armónicos pares e impares seleccionando la salida. Pero ahora vamos a ver, activando este plugin, podéis ver seleccionando armónicos pares y seleccionando armónicos impares.
los armónicos que se están creando. Pero ahora exactamente vamos a observar únicamente, no voy a tocar nada de estos controles. Lo único que voy a hacer es voy a empujar la entrada de señal de este plugin y podéis ver los armónicos adicionales que se van a crear empujando el input. Podéis ver lo que ocurre. No he tocado nada de los demás controles de saturación o distorsión. Únicamente he aumentado la entrada de la señal en este plugin y podéis ver los armónicos adicionales que estoy creando. Bajando la entrada, podéis ver lo que ocurre. Así que esto es también importante de entenderlo, que también estamos creando estos armónicos, cambiando la señal de entrada en un plugin. Y esto también es muy notable utilizando estas simulaciones analógicas de diferentes compresores. Por más estamos empujando la entrada, más compresión estamos obteniendo, pero también estamos obteniendo un sonido más saturado, en muchas ocasiones mucho más agradable o melódico, exactamente por el simple motivo porque empujando la entrada de este compresor estamos creando estos armónicos en la señal. Exactamente por este motivo, empujando la entrada de estas simulaciones analógicas de diferentes compresores como FET, Varimo o Opto, estamos obteniendo como este sonido muy agradable. Esto también tenemos que tenerlo muy presente. Por más empujamos la entrada, más saturación y más armónicos de diferente tipo estamos creando, ya que en esta ocasión no estamos creando únicamente armónicos pares o impares, estamos creando una mezcla entre estos dos tipos de armónicos. Así que este es el concepto que tenéis que entender. Simplemente manipulando los armónicos de un sonido estamos obteniendo estos resultados, y esto es el efecto que estamos consiguiendo gracias a la saturación o distorsión armónica. Podéis ver ahora en este plugin bajando la saturación y únicamente jugando con la distorsión, los armónicos que estoy obteniendo. Bajando la distorsión y aumentando únicamente la saturación, podéis ver los armónicos que estoy creando. En general, cuando estamos utilizando saturaciones, estamos obteniendo un sonido como menos distorsionado y más agradable, ya que estamos creando menos armónicos y estamos empujando menos la señal. Exactamente por este motivo la saturación puede ser una opción más adecuada en muchas ocasiones. Con la distorsión estamos obteniendo una señal más distorsionada y con muchos más armónicos. Podéis ver ahora, aumentando la distorsión, la diferencia que estoy obteniendo. En este plugin tengo la opción entre distorsión y saturación y podría crear una mezcla entre las dos opciones. Pero también algo muy importante que me gustaría que entendáis. Ahora, abriendo de nuevo el plugin de FabFilter Saturn, únicamente lo que voy a hacer es voy a cambiar entre una saturación y otra. No voy a tocar ningún ajuste. Podéis ver que el drive está al máximo para que podamos ver mejor la diferencia, y lo único que voy a cambiar son los diferentes tipos. Podéis ver que una saturación de válvulas está creando estos armónicos. Vamos a ver una saturación de cinta. Podéis ver que estamos creando muchos menos armónicos, y por este motivo la saturación de cinta es muy utilizada en la masterización y en la mezcla, insertando un plugin de emulación de cinta exactamente en el máster, ya que está añadiendo mucho calor, mucho color, y no está creando una saturación muy obvia. Vamos a ver una saturación de amplificador. Podéis ver todos los armónicos que estamos creando. Por este motivo, estas saturaciones son mejores para guitarras eléctricas, bajos, etcétera, etcétera, ya que pueden distorsionar y cambiar un sonido de una manera muy agresiva y muy notable. Luego, saturación suave. Podéis ver los armónicos que estamos creando, y como he dicho antes, podéis ver que con cada siguiente armónico, como la ganancia o el volumen está bajando, exactamente creando como esta escalera. Luego aquí transformadores, podéis ver
los armónicos que están creando. Y puedes ver que también depende de la opción que estamos eligiendo, ya que una saturación de cinta como esta, y hemos visto los armónicos que está creando, pero vamos a seleccionar Farm Tape y podéis ver la diferencia de armónicos que estamos creando. Y esto también depende del drive y la fuerza que estamos empujando la señal. Y podéis ver que cambiando el tono, como podría crear frecuencias como más agudas, frecuencias o armónicos medios más pronunciados, podría también bajarlos, podéis ver, o armónicos predominantes de las frecuencias graves o de la frecuencia fundamental, que en esta ocasión, como hemos visto, es de 440 bajando. Podéis ver cómo estos armónicos están bajando dependiendo de la frecuencia fundamental que estoy reproduciendo en 100 hercios. Podéis ver cómo todos los armónicos creados cambian el orden y cómo están distribuidos. Así que esto es lo que tenéis que entender. Dependiendo del tipo de saturación de válvulas de cinta, de amplificadores, de diferentes tipos de saturación o transformadores, vamos a obtener un efecto diferente. Y esto también lo podemos notar exactamente con el plugin de Klangheim. Podéis ver que no voy a tocar nada activándolo y únicamente cambiando entre un tipo y otro, como vamos a cambiar los armónicos creados de válvulas. Tengo este armónico únicamente una saturación mucho más suave, pero también aquí tendría que ajustarlo en la misma manera, ya que no hay ningún sentido si la opción de drive está diferente. De válvulas, saturación digital, podéis ver que tengo menos armónicos, fuzz y desk. En sentido, aquí también vamos a arreglar el harmonic balance, pero podéis ver la diferencia. Y por más lo estoy empujando, más armónicos estoy creando. Exactamente esto depende de la entrada, como he dicho ya, de la señal o de la opción de drive. Por más empujamos, más saturación y más armónicos pares e impares. Y por este motivo, en muchas ocasiones, se puede decir que los armónicos pares podemos interpretarlos como más musicales que los armónicos de orden impar. Pero eso no significa que la distorsión armónica de orden impar no tenga su lugar, ya que es justo lo que a veces necesitamos para una pista en diferentes ocasiones. Y por esto lo mejor que podemos hacer es exactamente experimentar con diferentes distorsiones para ver cuál de ellas se ajusta mejor al sonido que estamos tratando o el sonido que estamos buscando y queremos obtener. Y ahora lo que vamos a ver son unos pequeños ejemplos de cómo únicamente cambiando entre una y otra saturación sin tocar ningún ajuste, simplemente cambiando entre una y otra saturación, vamos a escuchar cómo cambia el sonido y el sonido que estamos obteniendo. Aquí vamos a aumentar un poco el volumen. Voy a cambiar de nuevo a 440 hercios. Vamos a ver.
Podéis ver cuando estamos obteniendo unos armónicos más pronunciados o cuando se están creando más armónicos, podéis ver que tenemos como un sonido mucho más agudo con unas frecuencias o armónicos predominantes en la área de las frecuencias agudas y habéis visto cómo únicamente cambiando entre diferentes saturaciones de válvulas de cinta cómo cambia el sonido y hemos observado también los armónicos que se están creando y esto es únicamente con una onda de sonido senoidal que estamos creando a través de este plugin. Ya podéis imaginar la diferencia de sonido que estamos obteniendo con diferentes sonidos más complejos. Y por este motivo, ahora también vamos a ver cómo escuchando diferentes pistas de guitarras, de un bajo y de un vocal, cómo va a cambiar el sonido únicamente cambiando entre una saturación y otra. Vamos a escuchar esta guitarra. Podéis ver la plenitud que está añadiendo exactamente la guitarra utilizando este warm tube. Y habéis visto que únicamente cambiando sin tocar ningún ajuste, por ejemplo en broken tube o aquí en tape o saturation, en heavy saturation, como estamos saturando toda la señal. Habéis visto la diferencia de cómo suena este sonido, cambiando únicamente el algoritmo de saturación en este plugin. Ahora vamos a ver cómo suena, por ejemplo, en este bajo con Heavy Saturation, o vamos a elegir transformadores, Warm Transformer, y luego vamos a seleccionar, por ejemplo, Tape. Podéis ver que seleccionando ya una distorsión de amplificador, como el sonido cambia por completo, como se había pasado de verdad por un amplificador de guitarra. Y claramente con uno de estos algoritmos vamos a obtener unos armónicos mucho más pronunciados y vamos a crear muchos más armónicos. Ahora simplemente vamos a escuchar este vocal y, como he dicho ya, en los vocales quedan muy bien algoritmos de tape, de cinta y de válvulas. Podéis ver, ahora vamos a seleccionar Warm Tube y podéis ver cómo cambia el vocal. 'Cause I know she's been such a good friend. I know she has helped you through. Habéis visto que cuando nos pasamos también con estos algoritmos, dándole drive por completo, como ya estamos saturando la voz, añadiendo demasiados armónicos y saturación, pero jugando con el drive, podéis ver la plenitud que voy a añadir a este vocal. 'Cause I know she's been
such a good friend. I know she has helped you through. 'Cause I know she's been such a good friend. I know she has helped you through. 'Cause I know she's been such a good friend. I know she has helped you through. 'Cause I know she's been such a good friend. Ahora vamos a intentar con tape. Vamos a darle clean tape y vamos a cambiar luego en warm tape. 'Cause I know she's been such a good friend. I know she has helped you through. 'Cause I know she's been such a good friend. I know she has helped you through. 'Cause I know she's been such a good friend. I know she has helped you through. 'Cause I know she's been such a good friend. I know she has helped you through. 'Cause I know she's been such a good friend. I know she has helped you through. 'Cause I know she's been such a good friend. I know she has helped you through. Podéis ver la plenitud y la vida que podemos añadirle con un plugin y con una saturación como esta. Simplemente tenemos que tener en cuenta que muchas veces es muy agradable de escuchar esta distorsión y podemos pasarnos y estropear la mezcla o la pista individual. Siempre también tenemos que escuchar estas saturaciones en conjunto con las demás pistas, ya que de tal manera no vamos a pasarnos con estos ajustes de drive. Simplemente tenemos que escuchar cómo suena la pista en concepto con las demás pistas. Y el propósito de este video tutorial ha sido para que podáis entender por qué estamos obteniendo exactamente este tipo de saturación y por qué tenemos diferentes tipos de saturaciones o de distorsiones. Ya que si entendéis esto, vais a entender por qué y cómo utilizar diferentes tipos de saturaciones en diferentes ocasiones. Así que digamos que este ha sido este masterclass de saturación. Espero que habéis entendido al menos el concepto de la distorsión armónica, que en muchas ocasiones también se está utilizando en la creación de sonidos o en el sound design. Y si les ha gustado el video, agradecería vuestro apoyo dándole me gusta, suscribiéndolos a mi canal. Gracias y hasta la próxima.